¿Cómo que te sacó? Ya no entras igual. ¿Me gusta? Ven. Ajá. Yo entré con la contraseña de los lunes, Perfecto. ¿Con la que teníamos antes? con la de ayer. Perfecto. Con esa vas a seguir hasta el fin de los tiempos. Gracias. Buenas noches. A ti por estar aquí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí.
Hola, buenas noches. Gracias porque estamos reunidos aquí, como todos los días martes, en nuestro espacio cibernético de estudio bíblico, y agradezco tu presencia. Te invito a que, como todas las sesiones, de corazón abierto y todos unidos, le demos alabanza a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues, como todas las sesiones que tenemos, imploramos la misericordia de nuestro Mesías y Señor, nuestro Cristo Jesús de Nazaret, y su poderoso Espíritu Santo, para que nos tengan la misericordia de estar entre nosotros y nos ayuden a entender la palabra de la Sagrada Escritura. Y como todas las noches, tenemos siempre una intención particular, o una intención, pudiéramos decir, más petit de todos nosotros. Y esta noche vamos de la mano de la gran celebración que en la iglesia hoy estamos viviendo, el día de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Hoy, 7 de octubre del año 2025, nos unimos a todas las personas que tienen la gran devoción de rezar el rosario. Esa bella oración que, si tú me permites el comentario, es la oración más hermosa que puede existir por varios motivos. En primer lugar, porque sabemos que María, Madre de nuestro Salvador, Jesús, nuestro Cristo y Señor, por misericordia, compartió la maternidad de su madre, estando en la cruz, como el gran regalo para todos nosotros, los integrantes del nuevo pueblo de Israel, la nueva alianza. Punto número 1. El punto número 2 es que, por petición del propio Jesús a su madre, así como en un principio, cuando fue su encarnación, sin poner objeción alguna, aceptó el designio de Dios Padre a través del Espíritu Santo de ser la mujer elegida para que en su virginal seno se formara el Salvador nuestro. Así igual Jesús le pidió a su madre que ella fuera la custodia de su gran obra en este mundo terrenal, que fue la fundación de su única y santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica. Esa creación de Jesús
que tuvo sus orígenes en diferentes episodios durante su ministerio público y que en la cruz consagró entregando su humanidad entera, su sangre, su cuerpo, por la remisión del pecado y posteriormente por su gloriosa resurrección, conquistarnos la vida eterna. Bueno, pues eso se lo encomienda a su madre. Y entonces aquí Jesús, en uno de sus actos misericordiosos, le dio origen a lo que ahora conocemos como la Mariología. La Mariología, tenemos que tener claro que es una teología en el cual tratamos de interpretar correctamente todos los designios divinos, y en el caso de María reviste una particular mención. ¿Por qué? Porque María, su grandeza viene porque fue elegida por Dios para dar vida a su unigénito de Dios Padre a través de la intervención del Espíritu Santo, y María poniendo su humanidad entera, su disposición, su corazón, su vida plena, para poder dar origen a la culminación de la historia de la salvación. Bueno, pues Jesús no pudo haber hecho nada mejor que encomendarle a su Madre Santísima la custodia de su mejor obra en este mundo, y por siempre, hasta el final de los tiempos, María está junto a nosotros dirigiendo la iglesia de su Hijo, nuestro Salvador y Mesías. Entonces, estamos teniendo la claridad de que María es un elemento indispensable en nuestra iglesia, en nuestra fe, porque sin ella, el poder llevar a efecto la misión que Jesús le encomendó a sus apóstoles, de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, prácticamente sería imposible. Si tú te pones a rascar en muchas narrativas que hay de diferentes advocaciones marianas, o sea, diferentes presentaciones de la Madre de Jesús, nuestro Salvador, en diferentes partes del mundo, es una riqueza invaluable de presencia, de mensajes, de amor, pero en todos, absolutamente en todos, María Santísima se presenta como la siempre Virgen María, Madre de nuestro Cristo y Señor. Y después ya vendrán los mensajes específicos para el lugar, el momento en el cual se presenta. Pero ahí está claro que María sin Jesús no podría tener la relevancia con la cual le damos culto. Por otra parte, que este culto hacia ella no es como algunos hermanos y algunos otros miembros de otras iglesias, algunas cristianas y otras no, que no quieren reconocer la grandeza de María. Pero en realidad, yo te diría que gracias a María podemos darle el culto debido a Dios Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. Sin María esto sería casi tarea imposible. Bueno, pues centrándonos un poco más en nuestra petición de esta noche, porque hoy tenemos tiempo. Yo no sé si tú sepas cuál es una de las historias o una de las tradiciones que tenemos acerca de la Virgen del Rosario, que hoy estamos celebrando. Bueno, pues la Virgen del Rosario
No sabemos exactamente cuándo fue la primera ocasión que se hizo partícipe de alguno al que le dio la gracia de conocer su oración, de conocer el rosario. Hay muchas tradiciones, muchas bellísimas, pero vamos a centrarnos en lo más relevante que tenemos acerca de su divinidad, de esta oración. Y digo divinidad de esta oración porque si tú reflexionas, es una hermosa oración que engloba 3 oraciones, las 3 más importantes quizás de nuestra religión: el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Por eso no es casualidad que todas las veces que iniciamos nuestras sesiones son las mismas 3 oraciones que invocamos, además de la particular que hacemos al Espíritu Santo, para que nos conduzca y nos ayude a entender mejor nuestra clase. Pero la riqueza no solamente consiste en orar, en recitar estas 3 bellísimas oraciones, sino que consiste en que el rosario está soportado en la reflexión de los misterios de la vida de Jesús en este mundo, muchos ligados a su ministerio público, la mayoría de ellos, bueno, todos ligados a la vida de Jesús. Entonces, piensa, tenemos las 3 mejores oraciones. Por otra parte, tenemos la reflexión en los misterios de la vida, pasión y glorificación de su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Cristo. Entonces, ya es una riqueza increíble. Ahora, tomando un poco tratando de rascar un poco acerca de las tradiciones, acerca del rosario, ya como oración, te diría que fue, según una de las tradiciones, una muy bella, citan que más o menos por 1208, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores, que conocemos popularmente como los dominicos, después de estar reflexionando 3 días con sus respectivas noches en un bosque en Francia, en una cierta región de Francia, dice la tradición que se le apareció la Virgen María. En este caso, todavía no había la advocación de la Virgen del Rosario. Se le aparece la Virgen María y le entrega a Domingo un rosario y le pide que sea el sostén de la oración para poder llevar a cabo la misión que su hijo dejó de llevar su palabra hasta los confines de la tierra, en pocas palabras. Entonces, Domingo de Guzmán lo hace propio ese gesto a tal grado que si tú te fijas en la vestimenta de los dominicos, independientemente de cómo vayan vestidos, siempre portan un rosario y son los más fieles devotos del mismo y todos los días forma parte de su quehacer religioso. Bueno, pues esta tradición de rezar el rosario fue creciendo mucho en parte a los dominicos. Recordemos que los dominicos y los miembros de la Compañía de Jesús fueron las 2 instituciones que más o menos en la Edad Media, en esa edad
en esos años cruciales para la iglesia y para su quehacer en todas las partes del mundo, fueron encomendados estas dos órdenes de la Compañía de Jesús y de los predicadores para ser los que se encargaran de propagar la catequesis, el enseñar las verdades de la fe, el llevar a los nuevos lugares el conocimiento de Jesús, de Dios y también del Espíritu Santo, aunque mucho no se hablaba de él. Pues entonces, esto hizo, entre tantas cosas, por eso una gran presencia tanto de dominicos como miembros de la Compañía de Jesús, además de los franciscanos, en toda la conquista, bueno, no la conquista, en la colonización, perdóname, en toda América, y vemos que en diferentes regiones de América fue apareciendo la Virgen María con distintas advocaciones, pero es una riqueza increíble sus apariciones en todo el territorio, en el nuevo continente para aquellos tiempos. Bueno, pues el rezar el Santo Rosario se fue volviendo una costumbre que desencadenó en grandes momentos. Se conoce en el año de 1571, hubo una batalla naval muy trascendente, que fue la batalla de Lepanto, una batalla promovida en contra de la influencia otomana que en aquellos tiempos dominaba prácticamente el mundo conocido. Pues la víspera de esta batalla, independientemente de que lo hicieran a diario, pero la víspera fue muy particular la imploración a la Santísima Virgen y a Jesús a través de ella para dar la victoria a las fuerzas de la Santa Liga, que era como se conocía a los que de parte de los cristianos participaron en esta batalla. La victoria fue increíble, fue única. Esta no fue la única victoria atribuida a la costumbre de rezar el Santo Rosario. En otras batallas intermedias, entre el 1208 que hablamos de este Santo Domingo y del 1571 que hablamos de la batalla de Lepanto, hubo otras en que también gracias a la influencia de María Santísima y por el rezo del Santo Rosario, se obtuvieron fáciles victorias. Por esa razón, un poco más adelante, San Pío V, él instituyó dentro de la iglesia la advocación a Nuestra Señora de las Victorias, se llamaba en aquellos tiempos. Fue pasando el tiempo, ahora sí valga la redundancia, y Gregorio XIII, él cambió esa denominación de la Virgen de las Victorias por el de la Virgen del Rosario. Pero fue más adelante, ya hasta la época de Gregorio XII, si no me equivoco, que ya instituyó la fecha oficial, porque, perdóname, en el caso de la Virgen de las Victorias, su celebración era el primer domingo de octubre. Ya con Gregorio XII se instituyó una fecha determinada que coincide con el día de hoy, el 7 de octubre. En el devenir del tiempo, algunos pontífices fueron emitiendo bulas, o sea, fueron emitiendo acuerdos para dar indulgencias por el rezo del rosario. La propia Virgen María hizo del conocimiento a través de las personas que recibieron sus visiones, sus apariciones, muchas bondades para todos los que
tienen la hermosa costumbre de rezar el rosario. Entre otras, asistencia en los momentos difíciles de la muerte, el librarlos de los peligros, el tener especial predilección por ellos, el que a través de la propia Virgen obtengan la gracia de rescate de almas del purgatorio para llevarlas al reino de los cielos. En fin, muchísimos beneficios que se obtienen a través de la sana costumbre de rezar el rosario. Pero primordialmente lo que se asocia a todo esto es que gracias a María y gracias al rezo del Santo Rosario, la paz se ha podido conseguir en muchas latitudes de este mundo, en diferentes momentos, en distintas circunstancias, en momentos importantes en la vida de nuestra religión. Por lo tanto, está asociado toda la grandeza del Santo Rosario a la paz. Y si en algo necesitamos todos los días de nuestra vida, es paz. Paz de dos diferentes maneras. Paz de ausencia de eventos bélicos en todo el mundo, donde tristemente en estos tiempos vemos focos peligrosos en distintas partes. Pero por otro lado, estamos a través del Santo Rosario y de su rezo frecuente, el obteniendo paz interior. Y si algo nos dejó su divino Hijo, nuestro Mesías y Señor, fue la paz de estar en Él, la paz de estar con Él y la paz de estar para Él. Entonces, por todas estas razones, hoy, coincidentemente, más bien dicho, hoy, diosidentemente, estamos comenzando nuestro nuevo curso y le pedimos el patrocinio a María Santísima de que nos conduzca de la mano para conocer más profundamente a su Hijo, para que a través de su Hijo también conozcamos más a Dios Padre y a través de su Hijo también que Él nos presentó al Espíritu Santo, que lo conozcamos más al Espíritu Santo, que lo abracemos, que lo escuchemos y que podamos llegar al reino de los cielos. Pues por todo esto le pedimos a Dios Padre y le pedimos al propio Espíritu Santo que nos tenga la misericordia de infundirnos la bella costumbre de rezar el rosario con la frecuencia que podamos y que no olvidemos que este rosario, la principal razón por la que lo hagamos sea para pedir la intercesión de María Santísima por la paz. Entonces, pues esta es nuestra gran intención de esta noche. Y quiero decirte para cerrar la introducción de esta sesión que el canto que escuchamos esta noche, inspirado en el Salmo número 90 de la tradición de la nomenclatura hebrea, se llama Fragilidad del Hombre. Y este salmo también lo escogimos porque tiene una característica muy especial. El escrito, la redacción, el contenido de este salmo es el único salmo que dentro del Salterio, la colección de los 150 salmos, se le atribuye a Moisés. A Moisés, sí, aquel que estuvo de intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés, a él se le atribuye este salmo. Y repito, es el único que se le atribuye a él dentro del Salterio. Por otro lado, te quiero decir nada más para que amarres esta narrativa, que en parte el Santo Rosario, que contiene 150
invocaciones marianas que tiene también los Padres Nuestros y las Glorias, tiene una similitud con el Salterio. De ahí viene el que sean 150 salmos y también que sean 150 las invocaciones marianas que hay en el rezo del rosario. Entonces, todo va de la mano. Pues entonces, dicho lo anterior, en ese salmo Moisés reconoce la fragilidad del hombre y por lo tanto la necesidad inherente de que Dios Padre esté con su pueblo en aquellos tiempos de la antigua alianza, que esté con el pueblo de Israel, aquel pueblo que por decisión unilateral de Dios Padre cobijó a esta nueva nación y desde siempre y hasta el final de los tiempos es su propiedad particular. Esto también pues dio pie a que se fuera madurando en todo el conocimiento, en que fueran llegando después de este tiempo de la instauración de la antigua alianza, momentos importantes, por ejemplo, en que fueron llegando profetas, en que fueron apareciendo escritos y también en que el propio Moisés y toda la familia de Aarón, la familia sacerdotal, fueran emitiendo diferentes disposiciones que constituyen lo que conocemos como el Pentateuco, o en palabras hebreas, la Tanaj. La Tanaj es todo el contenido de la Biblia para los hebreos, pero dentro de esa Tanaj, los 5 primeros libros se le conocen como la Torah, lo que para nosotros sería la ley, lo que para nosotros es el Pentateuco, y para nosotros todo el contenido es la Sagrada Escritura o la Biblia. Bueno, pues después de todas estas avances que se fueron dando con la aparición de los profetas y de las consecuencias de la palabra de Dios a través de ellos, fue como se fue prefigurando la llegada de su unigénito, de Dios Padre. Hablemos, nos referimos a Jesús de Nazaret, en los tiempos de la plenitud, para dar plenitud a toda la historia de la salvación. Esa historia de la salvación que es el centro del nuevo curso que estamos comenzando. Entonces, es una belleza si te pones a analizar toda esta historia, porque nos habla de de todo lo que es la obra de Dios, porque la historia de la salvación parte oficialmente para los estudiosos de la Sagrada Escritura a partir de la época de Abraham. De Abraham estamos hablando de más o menos el año 1250 antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque Abraham, dentro de la comunicación que tuvo como elegido de Dios Padre, le hizo 3 promesas a Abraham si él le era fiel, si él le seguía. La primera de ellas era que lo iba a hacer padre de naciones enormes que iban a ser más grandes y más abundantes que las estrellas del cielo o que las arenas del mar. Y esto fue una de las promesas. La segunda promesa fue que lo iba a llevar a una tierra para dársela en propiedad a su pueblo, a todos esos pueblos y a todas esas naciones que de su estirpe iban a ir surgiendo, ¿no?
Y la tercera promesa es que que esto se iba a dar a través de un elegido, de un hijo elegido. Y sabemos que este Abraham, al igual que muchos matrimonios dentro de la Sagrada Escritura, las esposas, muchas de ellas eran estériles y además de avanzada edad. Entonces, entendamos que para soportar la grandeza divina, para poder demostrarnos la omnipotencia de Dios Padre, o lo que es lo mismo, la grandeza sin límites, el que no hay imposibles para Él, a través de eventos como la esterilidad, como la edad avanzada de los procreadores, no va a ser impedimento para que se manifieste la voluntad de Dios y se cumpla estos tres ofrecimientos que le hizo a Abraham. Abraham, para muchas religiones o para todas las religiones, se le identifica por lo mismo como el padre de la fe. ¿Y por qué el padre de la fe? Pues porque tú recordarás que la fe es la certeza de vivir y de creer en algo, aunque no tengas la seguridad de la misma. O sea, que la fe es un elemento ineludible para poder abrazar la credibilidad en Cristo Jesús y a través de Él, en Dios Padre y el Espíritu Santo. Pero muchísimas cosas que ya nosotros, miembros de la nueva alianza, miembros del nuevo pueblo de Israel, vivimos, confesamos como ciertas cuando recitamos el credo y nos sostiene en nuestra religión, nos sostiene en nuestro día a día y nos conduce en este camino para poder llegar al reino de los cielos, independientemente de que viviéndolo día con día podemos tener la bendición, la fortuna de vivir el reino de Dios en este mismo mundo. Bueno, pues entonces el punto de partida que estamos diciendo es la fe, fue el ingrediente por el cual Abraham pudo convertirse en ese origen de tantas naciones, de religiones, de pueblos enteros, y que de su descendencia, de allí se marcó todo lo que viene siendo la historia de nuestra salvación, la historia de la salvación. Y al decir historia de la salvación, tenemos que tener la certeza de que estamos hablando de que nosotros somos parte de esa historia y por la fe que tenemos en Cristo Jesús y en la palabra de Dios Padre que nos vino a comunicar durante su ministerio público aquí en la tierra, entonces somos elegidos, somos afortunados de que tenemos un camino sin tantos hoyancos, sin tantas piedras, sin tantos riesgos en el camino. Somos afortunados y bendecidos. Porque piensa tú ahorita en Abraham, por decir, el padre Abraham, imagínate a alguien que, que le llegue ese mensaje de alguien que viene de lo alto, porque no podemos negar que esa voz y esa presencia divina, pues tenía que venir del cielo. Pero si tú te hubieras puesto en las sandalias de Abraham, hubieras creído lo que estabas escuchando de parte de la divinidad. Hubieras arriesgado todo de dejar tu tierra, de
separarte de toda tu familia, nada más te lleves a tu familia nuclear y vayas encaminándote ¿a dónde? A donde te vaya dirigiendo la providencia, que él pues ni sabía que era la providencia. En fin, pensemos en un hombre común, en un hombre elegido por Dios Padre para esta gran tarea, esta gran misión. Pero repito, si tú reflexionas en todo esto, se requiere alguien con una disposición total para aceptar dejar todo por una promesa que, en el mejor de los casos, esperas que se cumplan, pero eran promesas. Entonces, solamente dos personajes en la historia de nuestro cristianismo tienen estas características de arrojo, de aceptación y de aceptación de una misión. Es el propio Abraham, origen de la historia de la salvación, y la siempre Virgen María, María Santísima, que también, sin poner ningún obstáculo, acepta la voluntad de Dios a través del arcángel Gabriel, que le anuncia que en ella se efectuará la encarnación del Mesías por poder del Espíritu Santo. Son las únicas dos personas que en la historia de nuestra religión tienen esas cualidades, tienen esa grandeza. Y pues por algo, gracias a ellos, estamos aquí. Y gracias a ellos, continuamos en este camino y sabemos hacia dónde vamos. No estamos ya como en el momento de Abraham, que creyó, pero se aventuró. Nosotros creemos, pero tenemos la certeza a dónde vamos. Tenemos la claridad, cuál es nuestro destino. Tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo es porque alguien más grande que nosotros, Jesús de Nazaret, lo vivió, lo promulgó con signos de poder, con palabras, con acciones, nos demostró la veracidad de creer en Dios Padre y en sus mandamientos, y agregado a esto el que Él nos legó, Jesús, de amar al prójimo como Él nos ama a nosotros, pues tenemos el camino facilito. A pesar de eso no es fácil. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente sabemos que todo tiene un contrapeso. Y si Jesús y su palabra nos conducen al bien, desafortunadamente tenemos un actor que hace todo lo posible porque no lo logremos. Satanás, el tentador, el ángel caído, Luzbel, llámale como quieras, pero es el enemigo de Cristo y el que hace todo lo posible por sacarnos de nuestro cauce, por movernos el tapete, como decimos, por seducirnos, porque es muy hábil y nos hace llegar a la tentación seduciéndonos. Nos la pone fácil, nos la pone atractiva, nos envuelve. Y entonces, tristemente, por nuestra debilidad, por nuestra se dice podredumbre, caemos. Y entonces tenemos, después de la caída, que reconocer nuestras culpas, con humildad pedir perdón, el pedir, el pedir que nos reconstruya
Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que nos reencauce para poder seguir adelante. Y en ese altibajo de subir y de caer, y de subir y de caer, tristemente como humanos, creo que si fuera diferente, pues seríamos santos para que nos imitara todo mundo, pero nuestra condición terrestre, carnal, nos no nos ayuda en muchas ocasiones, mas sin embargo la misericordia de Dios es mayor. Por eso recordemos que se dice que donde hubo pecado sobreabundó la gracia y eso es lo que nos saca adelante. Bueno, pues entonces estamos aquí resumiendo en dónde es el inicio de la historia de la salvación y en dónde es el final. El inicio, estamos hablando, surge dentro de nuestra religión con Abraham, el padre de la fe, y termina con Jesús de Nazaret, con su muerte en la cruz, con la liberación, la remisión que hizo del pecado del mundo, independientemente de los pecados tuyos y los míos, que por nuestros pecados mueren, pero también a eso agrégale los pecados cometidos por todos los que estamos en este mundo, sin importar tiempo, ni espacio, ni ubicación geográfica. Entonces, pues gracias a la entrega por voluntad propia de su vida en remisión del pecado, podemos ahora tener la certeza de que la muerte está vencida, de que la muerte para nosotros ya no existe, que únicamente existe nuestra incorporación a la Santa Iglesia Cristiana Católica, Apostólica, a través de nuestro bautismo, pero que gracias a ese bautismo, el Espíritu Santo nos llena de dones, de carismas, de dones que se pueden volver carismas si tú eres un asiduo practicante de estas gracias. Y que con esto se te allana el camino para poder cumplir tu misión en este mundo, que recuerda que son tres. El que lleves la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, la palabra de Cristo. En segundo lugar, que si bautizas a alguien, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que gracias a eso vas tú a poder, como nos dijo Cristo en vida, cargar tu cruz y seguirlo. Entonces todo esto es una belleza, pero no es fácil. Pero sabemos que con la gran ayuda del Espíritu Santo, el Paráclito, el segundo Paráclito que Cristo nos dejó para asistirnos, todo es más hermoso. Bueno, pues quiero decirte que el estudio elegido de la historia de la salvación conlleva dos diferentes puntos, pudiéramos decir, básicos para que podamos adentrarnos al propio curso. Ya te hablé de dónde parte la historia de la salvación, pero aquí entran en juego los dos elementos que te voy a poner sobre la mesa. El primero, antes de la historia de la salvación, ¿qué pasó en este mundo? Antes de la narrativa que tenemos en las Sagradas Escrituras, desde Abraham para acá, antes que hubo. Eso son incógnitas importantes. Y el entender el que por qué a partir de Abraham comienza la historia de la salvación, pues ya tenemos elementos. El principal, la fe irrestricta de Abraham a la palabra divina. ¿Ok? Tenemos ese punto de partida dentro de la fe. Pero dentro
de nuestro mundo cósmico, del universo, de esta tierra hermosa en la cual fuimos puestos por Dios Padre y que aquí disfrutamos o tratamos de disfrutar a plenitud. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a tener un espacio entre la propia creación del mundo y la historia de Abraham. Y ese tiempo, pues, tiene que tener alguna explicación y algún por qué, alguna explicación. Entonces, no nos vamos a meter a clases de otras ciencias que no dominamos y únicamente, pues, nos vamos a abrazar a nuestra religión y a nuestra fe, que por cierto, no contradicen a la ciencia, sino que la complementan y hacen posible el que entendamos muchas cosas. Vayamos al origen del origen del origen. Dentro de tantas teorías y dentro de tantas cosas que con el paso del tiempo han ido evolucionando y que nos han dado luces acerca del origen del universo, el más conocido o aceptado o que pensamos es la posibilidad más creíble, es la teoría del Big Bang. Esa teoría del Big Bang que nos habla de una explosión en las cuales dio origen a todos los planetas de este enorme cosmos que no alcanzamos a conocer y que contiene millones de planetas, de astros, de estrellas, algo, algo inimaginable de belleza y de grandeza. Entonces, de acuerdo a esto, tuvo ese origen de este evento material que dio como consecuencia la aparición del universo. Pero, si reflexionamos, este momento del Big Bang tuvo que tener una causa, tuvo que tener para que nos entendamos, alguien que apretara el botón para que diera inicio a este gran momento que originara materialmente el cosmos. ¿Y quién apretó ese botón? ¿Quién fue el que desarrolló y el que propició el que se diera el Big Bang? Pues es la palabra. Y al decir la palabra es decir Dios. No se explica nada de ninguna teoría de la creación del universo sin la presencia inicial de la palabra de Dios. Bueno, según nuestros conocimientos, más o menos se data que esto pudo haber sucedido más o menos hace 14,000 millones de años. Y que pues sabemos, dentro de lo que estudiamos en las escuelas y lo que hemos estado viendo a través de muchos documentales, de muchos libros, de muchos testimonios, que pasó por toda una serie increíble de desarrollo de lo que son los microorganismos, que estos fueron evolucionando, que se fueron constituyendo en organismos más complejos, en especies que fueron apareciendo tanto en el reino animal como en el reino vegetal y en el reino aeróbico o en el reino marino, la creación que va evolucionando y va tomando matices de crecimiento y de desarrollo. Y entonces todo esto va a ocasionar, desde el punto de vista de nuestra religión, que más o menos se estima que ya para hablar del ente humano, del hombre, creación divina,
más o menos pudieron haber pasado 200 años a estos días. Y pues es creíble, dices, ¿qué son 200 años contra 14.400 millones de años? Pues es nada, es un momento. Y en ese momento es cuando, de acuerdo a la tradición, tenemos los orígenes del mundo y del hombre, ya como parte de esta creación. Y que con el paso del tiempo de estos momentos va a nacer el llegar al punto de la historia de la salvación. Bueno, entonces, de ese momento, de esos 200 millones en que pudo haber pasado, de acuerdo a las teorías, a que se da el arranque de la historia de la salvación, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues ahí lo que tenemos como la explicación por fe es todo lo que tenemos contenido en el libro del Génesis. Pero es importante que te diga algunas cosas con relación a este libro, que es el origen dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la Biblia, dentro de la palabra, dentro de la presencia divina. El Génesis, como algo inaudito, que muchos pensarían que si es el primer libro de la Biblia, tuvo que haber sido el primer libro que se escribió, pues oh sorpresa, no es así. El libro del Génesis, como otros muchos más de la Sagrada Escritura, se fueron forjando desde el punto de vista escriturístico, más o menos como de, más o menos como de 600 años antes de que viniera Cristo a este mundo. O sea, en pocas palabras, que el contenido del Génesis son reflexiones teológicas surgidas por la mano de escritores sagrados que siguiendo al Espíritu Santo fueron plasmando acerca del origen del mundo y del hombre dentro de la Sagrada Escritura. ¿Me estás entendiendo? O sea, no pensemos que esto que pudo haber sucedido hace probablemente 2 millones de años, o más, o menos, no se pudo haber escrito porque no existía la escritura. Y por otra parte, cuando ya hubo escritura, no había los elementos para, para que el Espíritu Santo obrara dentro de los escritores sagrados y que plasmaran todas estas reflexiones contenidas en este primer libro, el primero de los 73 libros que constituye la Sagrada Escritura para nosotros, los cristianos católicos. Entonces, piensa que si esto fue escrito más o menos 600 años antes de que viniera Jesús, pues entonces es por esa razón, entre otras, que si tú te has aventurado o si te has puesto a estudiar o simplemente a leer el libro del Génesis, en muchos momentos te descontrola, porque ves en él aparentemente diferentes versiones y probablemente pienses que se contradicen unas con otras y eso te cause descontrol y, por qué no decirlo, te cause dudas y eh, te cause desconfianza, ¿por qué no decirlo con esa palabra, con todas sus letras? Y dices, bueno, si estamos comenzando, pues ¿cómo vamos a creer lo que siga? Pensarían algunos. Pero te quiero decir
que por un lado reflexionemos que los escritores sagrados de estas reflexiones, además de la distancia del tiempo que media entre el evento y cuando se escribió el libro, además de eso, hay que tomar en consideración que hubo una evolución dentro de las costumbres, creencias e influencias dentro de la propia iglesia judaica, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Porque si tú no sabes, por si no lo sabes, la escritura marcha de la mano más o menos del momento en que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Más o menos por esos tiempos es cuando se empieza a desarrollar con celeridad y con un orden todos los libros de la Sagrada Escritura. Entonces, ahí empiezan a hablarnos sobre las reflexiones de Abraham. Por supuesto, hubo tradiciones que fueron pasando de boca en generación, entre la época de Abraham y la época de Moisés que estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de 600 años intermedio entre ellos. Entonces, tuvo que haber surgido algunas versiones que fueron pasando de tradición oral. Y ya hasta que fueron apareciendo los escritores sagrados, se va acuñando lo que la Sagrada Escritura nos dice en cada uno de los 73 libros. Pero retomando el punto, después de que este Moisés aparece en escena, se fueron desarrollando distintas corrientes religiosas que fueron influenciando en la credibilidad y lo que se hablaba de todos los momentos. Y hay, para resumir, hay 4 escuelas, 4 diferentes escuelas que se ven dentro de la narrativa del Génesis. Y estas escuelas son la escuela yavista, la escuela eloísta, la escuela sacerdotal y la escuela deuteronómica. Vamos entendiendo un poquito mejor esto. Si tú te pones a leer el Génesis, vas a encontrarte en algunas expresiones que, por ejemplo, dice, y Yahvé dijo. Bueno, si tú ves eso de Yahvé dijo, eso significa que ese escrito, esa narrativa, viene de la escuela yavista, porque por eso pronuncian Yahvé y de ahí surge el término de escuela yavista. Luego, si tú en el episodio que estés leyendo del Génesis te encuentras con la palabra Elohim, pues esto proviene de la escuela eloísta. Elohim es una de las tantas formas en que, por respeto dentro del judaísmo, que no se dirigen por su nombre a Dios, que sería Él es, como Él se presentó ante Moisés mismo, yo soy, le dijo, ese es el nombre verdadero de Dios. Pero por respeto y por costumbre, dentro del judaísmo, uno de los 72 términos en que se dirigen para citar a Dios es Elohim. Y entonces la escuela eloísta tiene también gran participación dentro de la construcción y narrativa del Génesis. Después, con el paso del tiempo, para que nos ubiquemos, después de que se va a constituir el pueblo el pueblo no de Israel, sino el pueblo de Israel, perdóname, el pueblo de Israel cuando estuvieron, para que te ubiques, en Egipto por 450 años como
esclavos de los egipcios, en fin, en todas esas épocas se fueron desarrollando distintos episodios también dentro del pueblo de Dios. Y entonces, dentro de esa secuencia, vamos a encontrar, después de Moisés, vamos a encontrar lo que conocemos como patriarcas. Y después, más adelante, vamos a ver la aparición de los jueces como elementos de conducción del pueblo y de encauzamiento y de dirimir los problemas que día con día se daban en la comunidad. Después de eso, vamos a encontrar que aparecen los profetas, esos mensajeros divinos que son el eslabón entre Dios y el pueblo y que sirven también como un vínculo de comunicación en que vamos conociendo poco a poco los designios divinos. Y después de los profetas va a llegar el punto en que la historia del pueblo físicamente va a imitar a otras naciones cercanas y van a querer tener monarquía. Y entonces va a llegar la época de los reyes en Israel, en el pueblo judío, en el pueblo de Dios. Y después de esto va a llegar el momento en que van a desaparecer los reyes porque se va a fraccionar físicamente y moralmente el reino de Israel. Entonces, todo esto que te digo es para que tú sigas que hay una secuencia de eventos dentro del propio pueblo que desde el punto de vista religioso también van a crear una corriente que es la corriente sacerdotal. ¿Por qué? Porque van a cobrar relevancia los integrantes de la familia de Aarón, el hermano de Moisés, que va a ser el que va a ser la familia responsable del culto a Yahvé Dios, a Dios Padre para nosotros, y de ahí el nombre de esta corriente, la corriente sacerdotal. Entonces ellos van a tener otra forma, otra óptica, otro concepto de cómo manejar la narrativa y en el propio Génesis vamos a encontrar también muchos momentos en que predomina la corriente sacerdotal. A todo esto, agrégale tú que Moisés, el intermediario entre el pueblo y Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, el que propició el que hubiera esa antigua alianza entre el pueblo y Dios, según la tradición judía, le acreditan a Moisés el que él escribió los primeros 5 libros de su Tanaj, lo que conocemos como la Torá, lo que para nosotros sería el Pentateuco. Ya después, con el paso del tiempo, los exégetas nos han ido ubicando que esto no puede ser. O sea, que Moisés es la inspiración, pero que no los 5 libros fueron escritos por él. Pero la influencia de estos escritos, los haya escrito totalmente Moisés o no, se le conoce como la escuela deuteronomista. ¿Y por qué? Porque dentro de esos 5 libros existe uno que es el Deuteronomio. Y este Deuteronomio se le conoce con el sobrenombre también de la segunda ley. Y no es porque este Moisés se le haya subido el azúcar o se haya creído el non plus ultra y hubiera querido pasar sobre los designios divinos, porque Dios Padre, Yahvé Dios, fue el que le dio todas las instrucciones a Moisés para muchísimas cosas, entre otras, para la construcción de la tienda del encuentro, la construcción del arca de la alianza, en fin, muchísimas cosas. Pero entonces, este Moisés va a
interpretar toda la ley recibida de Dios Padre, de Yahvé Dios, y por eso se conoce como la escuela deuteronomista. Es la interpretación que este Moisés da sobre todo lo que Yahvé Dios le confió y le pidió. Es probable que de esta escuela, de ahí haya surgido todo lo que viene siendo la escuela rabínica. Si tú te pones a pensar dentro del judaísmo, independientemente de la grandeza de su devoción, independientemente de sus convicciones, independientemente de la fe en el Creador, en Yahvé Dios, independientemente de todo eso, carecen ellos de elementos valiosos que tenemos dentro del cristianismo, porque nosotros nos basamos en la tradición apostólica, que viene siendo todas las enseñanzas que los apóstoles conocieron de Jesús y que ellos nos fueron transmitiendo hacia nosotros. Tenemos también el soporte de la propia Sagrada Escritura, estos 73 libros que constituyen la palabra de Dios. Y tenemos también dentro de la iglesia el soporte del magisterio, ese cuerpo colegiado que asiste al Papa para la correcta interpretación de la palabra de Dios y de muchos momentos cruciales dentro del devenir del tiempo, dentro de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, dirigida por humanos pecadores como tú y como yo, que aunque tienen un nivel de preparación, de excelsitud y todo lo que tú quieras, no dejan de ser humanos. Bueno, pues en el caso del judaísmo, los integrantes de la antigua alianza, ellos sus soportes, ya con el paso del tiempo, gracias a todas las enseñanzas de parte de Dios a través de Moisés, basan su culto en el templo que ya no existe, que sabemos que fue destruido por el Imperio Romano en el año 70. También lo basan en su Torah, que es la ley para ellos que recibió de parte de Yahvé Dios Moisés y que reinterpretó en el libro del Deuteronomio y en parte en los otros libros que forman la Torá, que son Números, Levítico, Éxodo, el Génesis. Entonces, esta escuela deuteronomista, retomando el tema, te digo que puede ser la base de que dentro de este sostén del culto judío, para ellos la luz en muchos casos viene por la interpretación que sus rabís, la palabra rabí significa maestro, la interpretación que ellos dan de los textos bíblicos. Y por esa razón encontramos que los integrantes del judaísmo hasta la actualidad se basan mucho en la interpretación de rabís en libros como el Midrash, como el Talmud, como la Halajá, como la Agadá, muchos libros en los cuales los maestros de su religión interpretan y dan una luz para los integrantes del judaísmo. Y entonces, para ellos, sus momentos de culto, semana con semana, que siguen siendo los sábados, es la lectura de un segmento de la escritura que ellos lo conocen con el nombre de Parashá. Sí, Parashá. Es un pequeño segmento dentro de la escritura judía, dentro de sus libros, asignado para que se lea
y se profundice cada semana. Entonces, afortunados ellos que en 52 semanas ven todos los 52 segmentos de su parashá y leen la Sagrada Escritura en lo que se refiere a la Torá, a su ley. Pero todo esto viene con la interpretación de estos rabís. Imagínate tú, para que tengamos un punto de comparación, ¿qué sería de nuestra religión si nosotros nos basáramos únicamente en conceptos vertidos por los papas o quizás por el magisterio de la iglesia, por los obispos, en que nos dieran instrucciones de qué aceptar, qué no, cómo hacerlo, cómo celebrar, cómo dar culto? Entonces nosotros como integrantes de la única iglesia fundada por Cristo, por Jesús de Nazaret, somos afortunados porque nuestra palabra viene de Dios, la conocemos a través de Jesús de Nazaret y está vertida por inspiración del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, cosa que no tienen otras religiones como el propio judaísmo. Por lo tanto, nuestros hermanos judíos, porque son hermanos nuestros en la fe, al igual que lo son los protestantes, los cristianos y muchos más, que tenemos diferencias y que tenemos coincidencias, pero todos creemos en Cristo. Entonces, si nosotros lleváramos un culto similar al del judaísmo, pues nos perderíamos de mucho, de muchísimo, que en la forma en que le damos culto en las liturgias a Dios Padre y los recuerdos del memorial de la muerte y glorificación, pasión y glorificación de Cristo, de nuestro Jesús, enriquecen el momento de la liturgia y todo lo que tenemos dentro de las publicaciones del magisterio y todo lo que tenemos de enseñanzas de la tradición apostólica, nos hace una iglesia única, bendecida y creada por Jesús, el unigénito de Dios Padre. ¿Qué más podemos pedir? Nada, nada, tenemos todo. Somos bendecidos. Bueno, pues todo esto que te digo surgió de los comentarios que sobre el libro del Génesis vamos a encontrar reflejo de esas 4 tradiciones. Por lo tanto, no podemos pensar que el Génesis tiene una connotación histórica o científica, sino que son reflexiones teológicas escritas, repito, más o menos por el año 600 antes de Cristo, y que nos dan una luz y una gran luz, porque ahí viene el principio de toda nuestra fe. Claro está que eso, para efectos de la historia de la salvación, lo vamos a contemplar a partir de este Abraham. Mas, sin embargo, dentro de la comprensión de la historia de la salvación, estamos obligados a 2 cosas: a hacer una pequeña pincelada de lo que pasó desde la creación del universo y de la aparición del hombre por la misericordia de la Santísima Trinidad, a través de la insuflación del Espíritu que Dios Padre dio para crear al primer hombre y de él sacar la primer mujer. A partir de ese momento hasta que aparezca Abraham, vamos a tratar de ver, aunque sea de grosso modo, algo que nos dé sustento para poder entender mejor la historia de la salvación, que, repito, va a datarse desde que aparece Abraham, más o menos por el año 1850 antes de Cristo. Y el segundo elemento que vamos a necesitar para hacer soporte, para hacer basamento, para hacer cimiento de nuestro estudio, es tener una
claridad más profunda de lo que significa la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es una forma de referirnos a la Sagrada Biblia, a la Biblia comúnmente como le decimos, a los escritos sagrados, cualquier nombre que tú aceptas y que, soportado por la tradición y soportado por el magisterio, nos referimos a la Sagrada Biblia. Entonces tenemos que tener también una claridad de cómo se constituye la Sagrada Escritura, qué significa el propio término de Biblia, cómo está constituido, qué diferencias tiene cómo estudiamos nosotros la Biblia y su contenido a cómo lo hacen los integrantes de la antigua alianza, el pueblo judío. Hay grandes diferencias, aunque compartimos la riqueza de gran parte del contenido, prácticamente todo el Antiguo Testamento es igual al que tienen los judíos, que a veces encontramos diferencias, pero no son diferencias sustanciales, son diferencias en su mayoría de traducción, de pasar de un idioma a otro los conceptos. En el caso del pueblo judío, debemos de reconocer que hay más uniformidad por una simple y sencilla razón. La Sagrada Escritura dentro del judaísmo, toda fue escrita en hebreo, algunas secciones escritas en arameo. El arameo es la lengua que precede al hebreo, y en algunos otros dialectos semíticos, o sea, asociados al arameo, pero todo vamos pensando en términos semejantes, solamente hasta que ya por el año 270, por la expansión y la diáspora judía, Ptolomeo II pide que se escriba, que se traduzca la Biblia hebrea al griego para poder llegar a toda la diáspora diseminada por todo el mundo, conocido de aquel tiempo. Entonces es el griego el que después, por el medio del cual van a conocer muchos judíos la Sagrada Escritura. Ya no la conocían, ya no vivían dentro de Israel, ya no hablaban hebreo, en fin, pero ha mantenido esa cohesión de idiomática, la Tanaj judía. Aquí entre nos, probablemente para que tú sepas, la Biblia, la Sagrada Escritura que Jesús usó en vida, se cree que fue la Biblia palestinense. Biblia palestinense. Esa fue la que usó Jesús y de la cual se nutrió independientemente del Espíritu Santo y de la comunicación que tenía a diario con su Padre. Bueno, pues entonces el saber, repito, cómo está constituida la Sagrada Escritura, sus fundamentos, qué diferencias tenemos en cuanto a contenido de libros, el por qué esas diferencias, nos va a ayudar a tener un soporte desde el punto de vista, pudiéramos decir, técnico, si le quieres llamar así, para entender mejor la historia de la salvación. Entonces, concluyo, el tener el conocimiento sobre la historia de la salvación y el tener una pincelada de lo que fue la historia antes de Abraham, nos va a dar el sustento para poder partir y poder comprender mejor la historia de la salvación que va a nacer con el padre Abraham y va a terminar con Jesús de Nazaret, que da su vida por todos nosotros. Él concluye la escritura, en él se da por hecho todo lo que la escritura hablaba sobre la llegada del Mesías a este mundo en los tiempos de la plenitud, y ese Mesías es nuestro Cristo,
es nuestro Salvador, es nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Con Él concluye la historia de la salvación. Después de Él, no se puede agregar ni se puede quitar ni siquiera una letra de la Sagrada Escritura. Nada. Está cerrada la Sagrada Escritura. Entonces, repito, te invito a que conozcamos mejor estos fundamentos para poder tener el soporte necesario para comprender la historia de la salvación. Estoy poniendo esta lámina aquí para que recuerdes, si no tengo yo tus datos correctamente actualizados, te suplico que lo hagas para que yo pueda a mi vez actualizarlos en la Escuela de Pastoral Bíblica, de la cual soy un miembro más y que gracias a la enseñanza que estoy recibiendo ahí, puedo comunicarte un poco más acerca de la historia de la Biblia. También quiero recordarte que te pido que seas tú promotor, que seas portador ante quien puedas de nuestros cursos. Será una bendición que tengamos más integrantes de nuestro grupo de estudio bíblico y eso tú puedes lograr la diferencia. Una recomendación tuya, una opinión, una sugerencia en tantos medios en que tú te desenvuelves, no sabes qué efecto pueda tener, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Por lo tanto, te pido que divulgues que los lunes y los martes tenemos a través de Zoom, tenemos clases de Biblia con los temas de historia de la salvación los lunes y los milagros de Jesús los días martes. Te voy a enviar en estos días el flyer de promoción de estos cursos, pero también te ruego que tomes en cuenta que en YouTube, a través de la frase Biblia a tu alcance, puedes accesar al contenido de los cursos que hemos estado dando y muchos de los cuales tú has tomado, pero muchos del grupo de tus conocidos lo desconocen. Por favor, promuévelo. Promueve esto, te voy a volver a enviar este flyer para que por favor lo divulgues. Entonces, dicho todo lo anterior, le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, el que nos acompaña por misericordia divina y por intercesión del propio Espíritu Santo para nuestras clases. Y yo te agradezco a ti, el que sigues asiduo aquí aprendiendo junto con tu servidor un poco más acerca de la palabra de Dios. Como un gran momento que es el día de hoy, que estamos celebrando a la Virgen del Rosario, por un lado, y por otra parte, nuestro inicio del nuevo curso, nos pareció oportuno repetir el bellísimo canto del Gloria con el cual cerramos nuestros cursos pasados. Entonces, si me permites, además de desearte para ti salud y bienestar para tu familia y para ti, la realización de tus proyectos y que tengas una vida plena de salud y de alegría, te invito a que escuchemos Gloria y agradezco tu compañía esta noche. Nos vemos el próximo martes.